Friday Night Funkin' hemos tenido una enorme variedad de mocks, de entre mocks de remixes, virus causados por limones con problemas, hasta nuevos personajes para enfrentar. Pero creo que algo que seguro todos hemos visto o oído por alguna vez en esta comunidad, seguro han sido los mocks de terror. En FNF, por alguna razón, hemos tenido una enorme, pero enorme cantidad de mocks de terror. Y algunos de los más queridos seguro son los mocks basados en creepypastas, ya sean el mock de VersusSonic.exe, Friday Night Suicide o Wednesday Infidelity, entre otros. Pero a todo esto, era obvio que nuestro fontanero favorito de los videojuegos no se iba a salvar de la creatividad y el fanatismo de la comunidad. Mario ha tenido una gran cantidad de mocks en FNF muy buenos, y como pueden deducir también mocks de terror. Gracias al fontanero, hemos tenido mocks tan geniales como Versus MX, Mario Madness, entre algunos otros. Pero sin duda uno de mis mocks favoritos basados en este fontanero barrigón es sin duda el mock de Mario Classify. Este mock nos lleva a explorar junto a Boyfriend Girlfriend los distintos cuadros del castillo de Peach, en donde en esta ocasión tendremos que enfrentarnos contra muchas caras conocidas que amenazarán con terminar con la vida del rapero y su novia, y nosotros tendremos que evitar ese destino. Pero cada una de las canciones de este mock tiene un gran misterio detrás, y es que los personajes con quienes nos enfrentamos en el mock tienen una historia de origen muy interesante y muchas veces aterradora. Y es por eso que estamos aquí, porque gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro aterrador video para el canal en este mes. Para los que son suscriptores activos del canal, sabrán que hace unos meses subí un short hablando por encimita de los misterios de Mario Classify, pero era realmente algo muy resumido, así que les propuse si les gustaría que hiciéramos un video hablando de este mismo. Así que como a la mayoría le pareció interesante y aprovechando que estamos en el mes del terror, hoy vamos a hablar de la historia de cada uno de los misterios de este aterrador e increíble mock. Hoy, mis estimados y estimadas, les voy a contar la historia y los misterios de FNF Mario Classify. La historia de FNF Mario Classify comienza con nuestros protagonistas Boyfriend y Girlfriend. Ellos se encontraban muy tranquilamente en la casa de Girlfriend como de costumbre, y es entonces que alguien llama a la puerta. Boyfriend se emocionó ya que su paquete había llegado. Este paquete era nada más y nada menos que una Nintendo 64, y como con la mayoría de estas consolas, la Nintendo 64 venía con un Super Mario 64 incluido. Y creo que es buen momento para hablar del misterio en el que se basa todo el mock. Verá, Mario Classify está basado en la creepypasta de Super Mario 64 del misterio de las copias personalizadas. Esta creepypasta nos cuenta que todas las copias de Super Mario 64 que se vendieron cerca de su fecha de estreno en los 90 venían con una función que la mayoría no sabía. La creepypasta nos habla de que Super Mario 64 era un juego aún más avanzado de lo que se creía para la época. Y es que según este relato, Super Mario 64 tenía una especie de algoritmo muy avanzado que era capaz de construir y modificar el juego dependiendo de la persona que lo jugara. Es por eso que cada uno de los que ha jugado el juego recuerdan haber experimentado cosas distintas en su momento. Y esto a su vez nos lleva al misterio de las cintas perdidas de Gremio, o por su nombre oficial Mario Classify, o como yo lo llamo, el misterio del video 09.02.97. Este misterio se trata de unos extraños videos con nombres de fechas o IP que se pueden encontrar en YouTube, de un canal llamado Gremio. En estos videos aparecen unos extraños clips de lo que parece ser una partida de Super Mario 64, pero estos videos tienen la particularidad de que la versión de Super Mario 64 que se muestra tiene muchas cosas cambiadas. El juego está lleno de errores, junto con mapas y elementos que nunca se habían visto antes, y a su vez cosas muy extrañas y aún más perturbadoras. Y conforme van pasando los videos, se nos va revelando que parece haber un misterio o historia detrás de todo esto. Si les interesa saber más de este misterio, pueden ver el video que subí hace un año en donde hablo susodichamente de este misterio. Está muy interesante, así que vayan a verlo. También lo subí como especial de Halloween el año pasado. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el mock? Pues verán, FNF Mario Classify está principalmente basado en el misterio de las cintas perdidas de Gremio. El mock está basado en la serie de Mario Classify, y esto lo sabemos debido a la gran cantidad de referencias que muestra el mock a este misterio, sin contar que también se llaman igual. Y esto a su vez se relaciona con la creepypasta de las copias personalizadas. Se cree que la copia de Super Mario 64 que se muestra en los clics de Gremio es una de las copias que tiene el sistema de las copias personalizadas, y se cree que todo lo extraño que vemos es porque la persona detrás de esta copia está medio loca, intentó modificar el juego o algo peor. Esto me lleva a creer que el Super Mario 64 que vemos en el mock es la misma copia personalizada de los clics, y me medio inventé esa historia del principio basada en esto. No se sabe cómo Boyfriend se hizo de esta copia, pero tal vez pasó algo muy parecido a Mario's Madness, que Boyfriend y Girlfriend hayan sido absorbidos por una Nintendo 64 con esta copia personalizada adentro. Ahora que ya les conté la historia en la que se basa el mock, el misterio de las copias personalizadas y las cintas de Gremio de Mario Classify, toca analizar las canciones de este mock. En la primera canción del mock nos enfrentamos al hermano de Mario,
Luigi. Este se le ve que está muy triste y está descansando encima de una estatua, y creo que es buen momento para hablar del misterio en que está basado esta song. Esta canción está basada en el misterio de Ellis Real. Este misterio trata principalmente de un extraño easter egg que podemos encontrar en Super Mario 64, y es que si en el juego vamos al patio trasero, nos encontraremos con esta estatua con forma de estrella, que no tiene realmente ninguna funcionalidad. La comunidad quedó un poco extrañada de la función de esta estatua, y fue entonces que se empezó a teorizar que esta estatua escondía la forma de desbloquear a Luigi en Super Mario 64. Esto debido a que se creía que el texto borroso de la estatua decía la oración Ellis Real 2401. Fue entonces que la comunidad empezó a teorizar un montón de formas locas de desbloquear a Luigi, que involucraban la estatua y el mensaje que tenía, pero resulta que todo esto era falso. Unos años después, en 2012, un fan le envió una carta a Nintendo preguntando por el significado de la estatua, y Nintendo le respondió que realmente Luigi nunca estuvo planeado para Super Mario 64, y la estatua y su mensaje simplemente habían sido una broma. Parecía que el misterio había terminado ahí, pero unos años después, en 2021, Nintendo sufrió uno de los más grandes hackeos en toda su historia. En este hackeo se filtraron varios access y los media de varios juegos, y entre estos estaba Super Mario 64. En todo lo que se encontró como textura de enemigos, ideas desechadas o mapas sin utilizar que confirman lo que dijo Miyamoto de que originalmente querían meter más mundos a Super Mario 64, se encontraron también archivos y unas texturas sin terminar de nada más y nada menos que Luigi, lo que revela que en algún momento sí estuvo planeado para el juego. Como extra les digo que la cara depresiva de Luigi y la flor que sostiene cuando los dos se meten debajo del agua es sacado del misterio de Luigi Beta, un personaje creado por la misma Nintendo. Este misterio trata del diseño y concepto original de Luigi para Luigi's Mansion. Esto está sacado principalmente del tráiler de Luigi's Mansion, en donde al final de este podemos ver a Luigi con esta cara bastante perturbadora. Se cree que esta escena se mostraría originalmente si es que perdemos en el juego, dando a entender que Luigi no logró rescatar a Mario, y este fue atrapado para siempre con Osbu. Por otra parte, la flor es sacada de un modelo no usado encontrado entre los access del juego, en donde se ve a Luigi sentado con esta flor. También se cree que sería un game over alternativo, así que sí, esta song tiene dos referencias en una sola. Pasando con la siguiente canción, esta nos muestra una cabeza gigante de Wario persiguiendo a Boyfriend por uno de los pasillos del castillo de Peach. Esta canción está basada en la misma creepypasta de las copias personalizadas. En este caso, la cabeza de Wario está sacada del mayor misterio de esta creepypasta, la beta maldita de 1995, Wario Apparition. Todo se remonta cuando un usuario en 4chan publicaría toda la creepypasta que les conté con anterioridad. La cosa es que acompañado de este post vendría una imagen de una cabeza gigante de Wario. Esta cabeza, según el creador del post, afirmaría que había aparecido en algunas copias personalizadas del juego. Pero realmente, ¿cuál es el origen de esta imagen? Todo se remonta al E3 del año 1996, en donde Nintendo estaría preparando la presentación para la noticia de la Nintendo 64, y mientras el público esperaba, se proyectaría una imagen con reconocimiento de movimiento que vendría siendo esta cabeza de Wario gigante. La cabeza empezaría a interactuar con el público usando esta tecnología. Después de que este misterio se hiciera popular, el youtuber Salad Playzone crearía esta imagen, en donde se vería la cabeza gigante de Wario persiguiendo a Mario, con música y sonidos de fondo aterradores. Fue así como esta creepypasta sería increíblemente popular, y se crearían un montón de hackrooms con este concepto. La canción se basa justamente en este misterio. Algo que tiene de especial esta versión de la cabeza de Wario de Mario Classified es que en medio de la canción, las luces se apagan y a Wario se le desaparecen las pupilas, quedando con los ojos totalmente negros. Esto hace una genial referencia a uno de los episodios de Mario Classified, que es justamente el episodio que es una especie de comercial, y es que casi al final del comercial se le hace una genial aparición en la creepypasta cuando Mario está pasando por una puerta y no se esperaba que al otro lado lo esperaba una cabeza gigante de Wario con los ojos totalmente negros. En ese momento se corta el comercial. Pasando con la siguiente canción, que tiene dos fases, esta está basada justamente en capítulos de Mario Classified, en este caso en estos que están apareciendo en pantalla, pero la song tiene una genial referencia a otra creepypasta, y es que en media canción, cuando cambian las fases, aparece este cartel con Mario narrando la frase: la piratería es un crimen serio de acuerdo a las leyes de copyright y derechos de autor. Por favor, instale el juego y lea su manual de juego de Nintendo para obtener más información. Esto es una genial referencia al misterio de las pantallas antipiratería. Esto se remonta a un video de Mario Party DS, en donde en medio de la partida salió un disclaimer bastante perturbador, que decía que se estaba corriendo una copia ilegal de Mario Party DS, que la piratería es un crimen serio, cierra el juego y apague la consola, y lea su manual para obtener más información. Esto obviamente era una pantalla fanmade, pero en 2021 este video se hizo enormemente popular, lo que desencadenó en que un montón de personas empezarían a hacer sus propias pantallas antipiratería de distintos juegos, lo que llevó al nacimiento de las pantallas antipiratería. Algo que me encanta de la segunda fase de esta canción es que Boyfriend y Girlfriend se transforman junto con Mario en modelos 3D poligonales, tal y como en el juego de Super Mario 64.
64. Pasando con la siguiente canción, esta nos muestra una versión muy caricaturesca y alegre de Mario. El origen de esta versión es de las animaciones del youtuber Terminal Montage. Este amigo se dedica a subir animaciones de videojuegos, principalmente cómicas, y el Mario que vemos en la canción es su propia versión del fontanero que se ha vuelto icónica en su canal. Esto debido a que él ha aparecido en multitud de animaciones que principalmente parodian a los speedrunners de Super Mario 64 y los trucos y glitches que usan para pasarse el juego lo más rápido posible, en menos de 5 minutos. Es por eso que en ocasiones este Mario empezará a decir sonidos aleatorios de Super Mario 64, y sus poses también aluden a estos glitches que se parodian en las animaciones. ¿Sabían que una vez hice un video jugando al mod de vs Mario Speedrunner y después de eso hice un video hablando de las curiosidades y referencias de Mario Speedrunner? Deberían verlo, solo digo, no sé. Pasando con la siguiente canción, esta nos muestra probablemente la versión más perturbadora del fontanero en todo el mod. En esta canción nos encontraremos con esta monstruosidad en medio de una enorme oscuridad, y en toda la canción se dedicará a mirarnos directo al alma. Pero ¿sabían que a pesar de ser el Mario más perturbador, este man es literalmente sacado de un meme? Este Mario está sacado del meme de Mario Perturbado, que hace una parodia al meme de Mr. Increíble Perturbado. Qué curioso que el Mario más aterrador del mod se ha sacado de un meme. Ya con esto habríamos cubierto casi todas las canciones del mod, pero con la última canción es en donde sí estoy confundido. En esta canción nos enfrentamos a este monstruoso y glitchado Mario que le dirá a Boyfriend diálogos sin sentido, como que ha caído en medio de la batalla y encontrará la perfección perdida que robó dentro de esas pinturas. La verdad no tengo ni idea de quién es este man. Mis dos opciones son que hace referencia a los bugs de Mario 64 o es otra creepy que no conozco. Así que si alguno sabe el origen de este Mario, díganos en los comentarios. Como dato extra les digo que varias de las canciones tienen referencias a canciones de Super Mario 64, como la canción de Luigi y de Wario, que tienen varios sonidos de la canción del cuadro de agua de Super Mario 64. Junto con que en la próxima versión 2 parece que están planeando agregar a Luigi de I Hate You. Hoy les conté la historia y los misterios de FNF Mario Classify. Y este sería el video. La verdad disfruté mucho contar todos estos misterios de este mod, ya que soy muy fan de Mario y de Super Mario 64. Y este mod me pareció simplemente hermoso. Y espero que hayan disfrutado otro capítulo de este Pokémon acá en el canal. Y si les gustó ya saben, suscribirse y eso. Y los saludos de este video son para... nadie, no hay saludos. Si quieren que los salude, solo digan en los comentarios o en el server de Discord. Que hablando de eso, tenemos server de Discord. Para hablar con los panas, hago anuncios y adelantos sobre los videos y cosas buenardas, así que vayan. También tengo un canal secundario, en donde subo música, partidas de Smash, contexto en el que lo hago y cosas épicas, así que pásense. Dudo mucho que haga otros videos de historias y de referencias de mods de FNF. Me dedico principalmente a las historias, pero quién sabe, ya veremos. Y sin más que decir, nos vemos en otra ocasión. Chao.